Mucho camino hemos recorrido desde los principios de los 90, cuando el cultivo de la soja comenzó a pisar fuerte en nuestro país. Axoja celebró esta semana en la Bolsa de Cereales sus 10 años de vida y fue allí donde el economista Iván Ordóñez repasó los principales hitos de este cultivo en la última década, cuantificando fortalezas y debilidades de una cadena que hoy aporta el 10% del PBI. Axoja, la cadena que nuclea a todos los eslabones en la producción y comercialización de soja argentina, cumple 10 años. Iván Ordóñez analiza el camino desandado y desglosa los números que cuantifican el potencial de la oleaginosa a partir de una demanda diversificada. Yo creo que el crecimiento va a ser muy sostenido. Vamos a primero atravesar esta pequeña fase de sobreproducción que va a ralentizar los precios y por lo tanto va a disminuir un poquito el crecimiento, pero en general lo que se prevé es que el crecimiento va a ser sostenido, va a superar el 2,5% anual en forma global y se espera que un cuarto de ese crecimiento mundial de producción venga de la Argentina, o sea, más o menos un 23%. Y un 48%, o sea, la mitad de ese crecimiento global, va a venir del complejo del Mercosur. Entonces, ese crecimiento sostenido de un 2,5% anual va a ser, en el fondo, un crecimiento del Mercosur. ¿Se puede llegar a hacer un análisis pormenorizado en el crecimiento expansivo que tuvo el cultivo de la soja en la última década, que aportó la genética y la biotecnología? Hubo mucha inversión, sobre todo por ampliar el área agrícola argentina. Entonces, en el pasado, el crecimiento, yo te diría que fue básicamente un crecimiento de área. Hubo un montón de mejora genética, se calcula que un 0,7% anual fue el crecimiento del rinde de la soja. Pero el crecimiento en área productiva fue de 1/3 del área total. O sea, nosotros arrancamos hace 10 años con más o menos 20 millones de hectáreas agrícolas cultivadas y hoy estamos en 30 millones. Esos fueron 9 millones de hectáreas, el 84% de esos 9 millones de hectáreas fue exclusivamente la soja. Acá quiero hacerte una salvedad. Hay un mito urbano de que la soja entró a desmontar, a degradar medio ambiente virgen, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que el 75%, o un poco más en realidad, pero quedémonos con que el 75% de ese crecimiento de área se dio principalmente en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, o sea, áreas agrícolas tradicionales. Yo te diría que lo que nos espera para los próximos 5 años no va a ser más un crecimiento basado en el área, sino en intensificación de tecnología. Mientras el área va a crecer alrededor de un 0,8% anual, la producción va a crecer alrededor de un 3% anual en Argentina. Y ese va a ser básicamente un crecimiento de productividad. ¿Por qué va a haber un crecimiento de productividad? Vamos a mejorar el manejo del cultivo, va a haber mejores germoplasmas, va a haber nuevos eventos biotecnológicos y eso no es solamente inversión de un eslabón de la cadena, sino de todo el sistema de agronegocios de la soja en su conjunto. ¿Se puede llegar a hacer un análisis de cuántos son los productos alimenticios que hoy se consumen en el mercado interno y cuántos son demandados internacionalmente provenientes de la cadena de la soja? Se identificaron en un supermercado estándar 1018 productos que tienen soja. Ahora, eso es un portfolio muy amplio de productos y la realidad es que las estrellas, por lo menos en el caso de Argentina, para los próximos 5 años, que yo te diría es un mediano plazo, van a ser los productos, entre comillas, tradicionales de la soja, que son el poroto mismo, la harina y el aceite. Ahora, acá hay una salvedad muy importante. Argentina tiene un problema de abastecimiento de combustibles y estamos importando más o menos 13.000 millones de dólares de combustibles todos los años. Hay un potencial fenomenal elevando el corte del gasoil que utilizamos, subiendo el porcentaje de biodiesel para industrializar una mayor cantidad de soja localmente y consumirla localmente. Actualmente, más o menos la mitad del biodiesel que producimos los argentinos lo consumimos los argentinos. Estamos con un corte que teóricamente es del 10%, yo creo que lo estamos alcanzando. Y si eventualmente llegamos a un corte del 20%, 16 millones de toneladas de soja se van a moler, el 20% de eso va a ser aceite y eso va a ser biodiesel. Entonces vamos a necesitar moler 16 millones de toneladas para utilizar el corte B20 o del 20% del gasoil. Eso equivale más o menos a 5 millones de hectáreas.
Ordóñez cuantifica el empleo que genera la cadena y su participación en el Producto Bruto Interno. Los cálculos más conservadores hablan de que están empleados en el sistema de agronegocios de la soja en una forma bastante directa 277.000 personas, en forma de entrepreneurs o asalariados o grandes empresas. Hicimos un cálculo bastante conservador solamente tomando los insumos directos aplicados a la producción de soja en el primer eslabón, o sea, la producción agrícola típicamente, y el resultado de eso procesado. Nos dio que en el 2013 estábamos hablando de 32.000, 31.000 millones de dólares. En el 2003 estábamos hablando de algo parecido a 10.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿cuánto invierte ese eslabón inicial en la producción de soja? Alrededor de 2.600 millones de dólares en el 2013. Eso quiere decir que por cada dólar que invirtió el eslabón inicial, cuando llegamos al final, generamos más de 12 dólares. Eso es en serio valor agregado. Estamos hablando de que esa cuenta que hicimos, que te reitero, es muy conservadora, supera el 5,5% del PBI. Y cómo todo este crecimiento en base a la soja y su producción ha desarrollado la industria, generando por un lado divisas y por el otro lado la regionalización y el trabajo. La industria aceitera argentina te diría que es un complejo que tiene más de 30 años de antigüedad o casi 40. Pasa que en los últimos 15 o 20 años amplió significativamente su capacidad. En el 2003 la capacidad de molienda era de 30 millones de toneladas anuales y hoy estamos alrededor, o 32 más o menos, y hoy estamos alrededor de las 61 millones de toneladas. Quiere decir que en estos últimos 10 años la capacidad de molienda se duplicó. Tenemos el clúster de crushing más grande del planeta Tierra. Eso no quiere decir que Argentina tiene la mayor capacidad de molienda del planeta Tierra, sino que tiene la mayor capacidad de molienda concentrada en un solo punto, que es el famoso complejo Paraná Alto Rosario. Y yo te diría que somos extremadamente competitivos en todo lo que sea industrialización de la soja. Estamos hablando de que de esos 30.000 millones de dólares que es el producto final que entrega el eslabón inicial, si mal no recuerdo, 22.000 millones es el industrializado. Una de las características que hay que resaltar de la producción o del sistema de agronegocio de la soja en Argentina es que tiene un foco exportador muy alto, a diferencia del brasilero o del norteamericano, y aparte tiene un foco industrializador muy alto. Nosotros industrializamos mucha más soja de la que industrializa Brasil, por ejemplo. A través de diferentes tributos durante la última década se ha ido incrementando el aporte del complejo sojero al sistema tributario. Nosotros modelizamos dos cosas. La primera es qué porcentaje de la recaudación total de la FIP en un año normal, el 2013, es la soja. Entonces modelizamos el IVA, modelizamos ganancias y las retenciones no hubo que modelizarlas porque ese dato está limpio. Entonces es un dato cierto. Entonces, como mínimo, solamente el sistema de agronegocios de la soja, no estoy hablando del sistema de agronegocios argentino en su conjunto, entonces solamente la soja es el 10% de la recaudación genuina de la FIP sin contribuciones patronales y otras cosas que no son, digamos, los típicos impuestos. Es muy importante recalcar que en estos últimos 11 años, desde la reinstauración de las retenciones, el complejo, el sistema de agronegocios de la soja aportó 45.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares es más o menos un 30% del PBI. Eso es muchísimo dinero. Eso se aportó en 11 años y básicamente no fue devuelto al sector. Ese es uno de los principales problemas de las retenciones. El sistema de agronegocios de la soja aportó 45.000 millones de dólares y muy poco se le devolvió. Con esto me refiero principalmente a la deficiencia de infraestructura pública con la que cuenta el sistema de agronegocios de la soja. Si tenemos en cuenta que 1 kilómetro de ruta, y esto hicimos una encuesta con distintos proveedores de obra pública, cuesta $1 millón, con menos del 10% de lo que se recaudó en estos 11 años al sistema de agronegocios de la soja, podríamos haber puesto en doble calzada a los 4.800 kilómetros de rutas nacionales que surcan la provincia de Buenos Aires. Acá hay algo muy importante. Esto no es solamente un tema de costos, y los costos de todo el sistema logístico aumentaron en estos 12 años un 35% medido en términos reales. Esto es descontado de la inflación. Hay un montón de congestión, hay problemas también en los caminos municipales, y esto no es solamente un tema económico. En estos 11 años en los cuales el Estado recaudó 45.000 millones de dólares en concepto de retenciones, murieron solamente en las rutas de la provincia de Buenos Aires
25.500 personas en más o menos 11 o 12 años. Eso nos da una cuenta de que murieron 6 personas por día. Cuando vemos las estadísticas del Centro de Seguros, el 40% de esos choques fueron frontales. Eso se podría haber evitado si hubiéramos puesto las rutas de la provincia de Buenos Aires en doble calzada. Ordóñez analiza los desafíos de la producción de soja argentina, aunque advierte que es difícil con una alícuota de retenciones que reduce la competitividad del productor. El principal desafío para el sector es mantener una alta rentabilidad en un contexto donde no va a haber un crecimiento del área productiva que le diluya los costos fijos. Por eso, una disminución de las retenciones y un nuevo acuerdo sobre cómo le cobramos impuestos al sector es tremendamente necesario. Retenciones del 35% laceran la rentabilidad de todos los eslabones del sistema de agronegocios de la soja, particularmente del eslabón inicial. En consonancia con eso, la diferencia que hay entre el IVA crédito y el IVA débito genera un perjuicio para el productor agropecuario monumental. Nosotros hicimos un ejercicio y más o menos más del 60% del margen bruto del productor queda retenido en concepto de IVA crédito en la FIP. Eso antes, en los inicios del sistema, se le devolvía al productor en más o menos un año, entonces representaba solamente un costo financiero. Ya actualmente contamos con productores agropecuarios que hace más de 4 años no reciben ese reintegro de IVA crédito. Entonces eso que en un inicio era un costo financiero, hoy es un costo económico. Con lo cual, lo primero, para recrear la confianza en el sistema y que se pueda recrear una de las más maravillosas sinergias que hay, que es la sinergia entre el sector privado y el sector público, lo primero que el Estado tiene que hacer es diseñar un marco impositivo estable y sustentable. Eso es lo primero. Lo segundo es intentar que de esa porción de recursos que el sistema de agronegocios genera y captura el Estado vuelvan en una proporción interesante al sistema de agronegocios en su conjunto. Principalmente a través de infraestructura vial, ya charlamos sobre la necesidad de armar más autopistas, también sobre la necesidad de conectar al NOA, y como el NOA está a más de 500 kilómetros de cualquier puerto argentino, va a ser muy importante reactivar los ferrocarriles. Ordóñez apunta a la necesidad de difundir lo que representa la soja para el país y subraya el rol del Estado. En investigación tecnológica básica, que generalmente en todos los países del mundo es una labor que encara el Estado, y en transferencia de esa tecnología a los usuarios de la tecnología. Un punto no menor es la generación y redistribución de información sobre el sector. Eso es clave. Necesitamos mejores datos sobre producción, mejores datos sobre clima, mejores datos sobre el suelo. Para mí es muy esperanzador, por ejemplo, la puesta en órbita del ARSAT-1. Espero que el ARSAT-2 tenga fines enteramente para el sistema de agronegocios argentino, que lo requiere y mucho. Y otras informaciones colaterales más, como precios, transparencia de precios, etcétera, etcétera. Y desde tu punto de vista, ¿cómo debería adaptarse el sistema financiero al ciclo productivo agrícola? El sector de agronegocios, el sistema de agronegocios en su conjunto, tiene que relanzar su relación con el sistema financiero. El sistema financiero trata al sector o trata al sistema de agronegocios como cualquier otro sector de la economía. Y eso es muy complejo, dado que los ciclos del negocio de los agronegocios no tienen nada que ver con el resto de los ciclos de negocios. Adicionalmente, lo que le pide a los otros negocios, como por ejemplo garantías. Típicamente, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones es puro activo fijo y muy poco capital de trabajo. Lo mismo le pasa, o en una situación más o menos similar, a una planta que, por ejemplo, produce autos. Ahora, el sistema de agronegocios funciona casi con puro capital de trabajo. Entonces, pedirle activos fijos como garantía es atentar contra su naturaleza. Lo que el sistema financiero tiene que colaborar y el sistema de agronegocios tiene que ayudarlo a que entienda es que en el cómo producimos radica toda la diferencia del perfil de riesgo de cada eslabón de la cadena. Entonces, un productor que toma seguros contra helada, que toma seguros contra granizo, que vende la cosecha por adelantado, es un productor que tiene muchísima más certeza sobre su flujo futuro de ingresos y por lo tanto eleva significativamente su capacidad de repago. Por eso que ese productor pague una tasa de interés similar a un productor cuya única ventaja es, por ejemplo, ser el dueño de un campo, es como mínimo bastante complejo. Si nosotros consideramos que más del 60% del área agrícola argentina está
produciendo bajo arriendo, el sistema financiero naturalmente se está aislando del 60% de sus potenciales clientes. Y si tomamos como ejemplo la cadena de producción de la soja en los Estados Unidos, ¿cómo el seguro multirriesgo está respaldando esta producción? El verdadero secreto del sistema de seguros todo riesgo norteamericano no son los subsidios del gobierno federal, sino el volumen del área agrícola asegurada y la facilidad con la que se accede a la información de Estados Unidos. Entonces, generar un producto atractivo para el productor agropecuario es muy económico. El seguro agrícola norteamericano ya es barato antes del subsidio. Con el subsidio está prácticamente regalado. Nosotros, gracias a las cartas de porte, gracias a la declaración en la FIP, gracias a las estaciones meteorológicas del INTA, etcétera, 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 tenemos todo el bagaje de información para generar seguros todo riesgo económicos y atractivos para la industria de seguros y para el productor agrícola. Lo único que falta es ponerse manos a la obra y coordinar colectivamente un instrumento que genera muchísimo más valor. En el lote, uno de los ejes centrales del crecimiento será la definición en el pago por el desarrollo de nuevas tecnologías introgresadas a la semilla. Te diría que es clave relanzar el pacto entre la industria semillera y los productores agropecuarios. Las autógamas y obviamente la soja, que es una autógama, tienen índices de uso de semilla certificada muy bajos y hay que, sin minar el derecho al uso propio que todo productor considera válido, tratar de incentivar el mayor uso de semilla identificada, que es una cosa, y certificada, y disminuir los abusos del uso propio. Eso es clave. En conjunto con eso, vamos a tener que facilitar o incentivar la fertilización y ayudar a los productores en el combate de las malezas resistentes a distintos agroquímicos que evidentemente están apareciendo como en todo el sistema. Vamos a tener que generar nuevas semillas, nuevos planteos, nuevos manejos y nuevos agroquímicos que van a combatir estas malezas como ha pasado siempre. Esto no es una novedad. Por último, tenemos que realmente apostar por el biodiesel. Argentina tiene una potencialidad monumental para reemplazar los combustibles que importa por combustible desarrollado localmente de forma renovable y ecológica. Muchas gracias por habernos acompañado. Si desean escribirnos o visualizar alguna de nuestras notas, visítenos en internet o por medio de su celular al www.agrotv.com.ar. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo junto a la Sociedad del Conocimiento toda la tecnología agropecuaria en acción.